¿Cuántas veces has sostenido cosas que ya no te pertenecen solo por miedo a soltar? La pregunta no se formula con dureza, sino con la suavidad de una brisa al amanecer. Porque hay cargas que no se ven, pero se sienten. En los caminos de la vida, los seres humanos aprendemos a sujetar. Sujetamos recuerdos, personas, deberes, creencias. Algunos los tomamos con alegría, otros con temor. Pero con el tiempo, incluso lo que fue liviano se vuelve pesado si no sabemos cuándo dejarlo ir. Muchos caminan con el cuerpo erguido, pero el alma encorvada. No por lo visible, sino por las cargas invisibles que habitan en el corazón. Una tristeza que no se expresó, una culpa que no se perdonó, un debería que se repite sin cesar. Y así, la ansiedad se convierte en una compañera silenciosa. No grita al principio. Solo susurra en la noche, se instala en el pecho, enreda los pensamientos. Desde la visión del Zen, el apego no es solo aferrarse a lo que se ama. También es negarse a soltar lo que duele. Es mantener entre los dedos un hilo roto, por temor a quedarse con las manos vacías. Pero, ¿y si las manos vacías fueran, en realidad, un espacio sagrado para recibir algo nuevo? El maestro Lao Tse decía, el sabio se vacía para llenarse de verdad. Y esa verdad, a menudo, solo llega cuando uno se atreve a soltar. No por desprecio, sino por amor. Porque elegirte a ti también es un acto de compasión. Hoy, quizás, no sea necesario deshacerte de todo. Solo reconocer que ya no vibra contigo, que te pesa sin darte cuenta. Y tal vez, al mirarlo de frente, puedas empezar a soltar, con suavidad, con gratitud, con libertad. Era una mujer, aunque también podría haber sido un hombre, con más de 5 décadas a sus espaldas. Su vida, como la de tantos, se había tejido al servicio de los demás. Hijos, pareja, padres, amigos, siempre estuvo allí, siempre disponible, siempre con una sonrisa, aunque a veces sus propios labios temblaban de cansancio. Aprendió que amar era dar sin medida, que el valor se encontraba en cumplir, que era más noble callar que incomodar. Así fue construyendo una existencia llena de rutinas, deberes y sacrificios. Nadie lo pidió exactamente así, pero así lo entendió su corazón bondadoso. Y ahora, en el silencio de una casa tranquila, cuando ya no hay tanto que hacer ni tantos a quienes cuidar, algo comienza a emerger. Una tristeza sutil, como niebla en la mañana. Una ansiedad que no grita, pero que aprieta el pecho, sobre todo cuando el día se apaga. No sabe exactamente por qué se siente así. Lo tiene todo, dicen, pero dentro de ella hay un vacío, un hueco hecho no de pérdidas, sino de olvido. El olvido de sí misma. Se ha perdido en su propio camino. Ya no recuerda qué la hacía reír de verdad, qué deseaba, qué soñaba. Ha vivido para hacer muchas cosas, pero ha dejado de ser ella. Y aunque la tristeza la visita, hay una semilla que empieza a moverse, pequeña pero viva, una intuición que le dice, casi en susurro, todavía puedes encontrarte, porque no importa cuántos años hayan pasado, ni cuántas veces uno se haya postergado, el reencuentro con uno mismo siempre es posible, y a veces ese primer malestar es el llamado. El Zen enseña que la flor no se culpa por no florecer en invierno. Así también el alma. No se trata de culparse por haberse olvidado, sino de comenzar con ternura a recordarse. Era una tarde cualquiera. El sol filtraba su luz a través de las cortinas, tiñendo de ámbar el silencio de la habitación. La taza de té humeaba entre sus manos, y el mundo, por un instante, parecía haberse detenido. No había ruido, no había prisa. Y en ese espacio suspendido, algo ocurrió. No fue un trueno ni una revelación grandiosa. Fue apenas un murmullo, una sensación, como una hoja que cae sin hacer ruido,
pero cambia el paisaje. Una pregunta brotó de lo más profundo. ¿Y tú? ¿Cuándo te vas a elegir? Ella o él parpadeó. No supo de dónde venía esa voz. No era la mente, que tantas veces hablaba con juicios. Era algo más suave, más antiguo. Una sabiduría que había estado dormida, esperando ese exacto momento para despertar. La taza quedó suspendida en el aire por un segundo. El corazón latía distinto. Y aunque no hubo lágrimas, algo se aflojó por dentro. Como si una puerta que llevaba años cerrada se hubiera entreabierto apenas un poco. Lo justo para que entrara un rayo de verdad. Ese instante no trajo respuestas. No borró las heridas ni solucionó su vida. Pero fue el comienzo de un giro invisible. Porque cuando uno escucha esa pregunta, ¿cuándo te vas a elegir?, ya no puede ignorarla del todo. Ya no se puede volver atrás del mismo modo. En el Zen se dice que, cuando el agua se queda quieta, el reflejo se revela. Y aquel momento fue eso. Un espejo repentino en el que pudo verse, no como madre, esposa, amiga, hija o trabajadora, sino como un alma. Un ser que también merece ser cuidado, amado, elegido. Ese día no cambió nada en el exterior, pero por dentro comenzó la transformación. Aquel susurro interior no desapareció con el paso de los días. Al contrario, se fue haciendo más claro, más insistente, como una campana que llama al templo del alma. En medio de sus quehaceres cotidianos, comenzó a surgir una nueva pregunta. ¿Qué pasaría si suelto lo que me duele? Y luego otra. ¿Y si dejar de sostener lo que ya no vibra conmigo no es rendirme, sino liberarme? Hasta entonces, había creído que soltar era fallar, que ceder era abandonar, que elegir su bienestar era egoísta. Pero ahora, algo en su interior comenzaba a cuestionar esa vieja estructura. Un día, mientras ordenaba un cajón lleno de papeles, halló una vieja fotografía. La miró largamente, no con nostalgia, sino con compasión. Esa imagen era parte de su historia, pero ya no tenía que cargar con todo lo que representaba. «Gracias», susurró, y la dejó ir. Así empezó un nuevo camino, no uno de grandes renuncias, sino de pequeñas decisiones conscientes. Elegir el silencio antes que la discusión, el descanso antes que el sacrificio, la verdad antes que la apariencia, y sobre todo, empezar a elegirse a sí misma antes que complacer al mundo entero. Comprendió entonces una enseñanza que el maestro Zen le había dicho años atrás, pero que solo ahora entendía con el corazón. Soltar no es perder, es hacer espacio para lo que te pertenece. Cada vez que soltaba algo, una culpa, una obligación autoimpuesta, una relación que dolía, sentía que algo dentro se aligeraba. No había rencor, solo gratitud, porque incluso el dolor había sido un maestro. Elegir la paz, entendió por fin, no era egoísmo, era el acto más puro de amor, hacia la vida, hacia los demás y también hacia uno mismo. En los días que siguieron, el aire a su alrededor parecía el mismo. Pero dentro de él, algo había comenzado a cambiar. Ya no sentía la necesidad urgente de resolverlo todo, de entender cada emoción, de ordenar cada pensamiento como si fueran piezas sueltas de un rompecabezas. Recordó una antigua enseñanza que había escuchado en voz de un monje hace muchos años, bajo la sombra de un cerezo en flor. No puedes detener el río, pero puedes aprender a flotar. Y en esa simple frase encontró una nueva forma de vivir. Ya no intentaba luchar contra la tristeza cuando aparecía. Solo la saludaba con una mirada amable y le decía: «Puedes estar aquí, no tengo miedo». Cuando el miedo asomaba en la noche, no buscaba ahuyentarlo con pensamientos. En su lugar se quedaba quieto, respirando suavemente, como quien acompaña a un niño asustado sin decir palabra. Comenzó a comprender
que el verdadero arte no era resistir, sino permitir. Permitirse sentir sin juzgar, permitirse detenerse sin culpa, permitirse ser humano, sin exigencias divinas. Cada vez que se sentaba en silencio, no buscaba iluminarse, solo se disponía a estar, con su cuerpo, su respiración, su presente. Y en ese acto humilde de estar, sin huir, sin cambiar nada, algo profundo empezaba a sanar. Notó que los días tenían más espacio, que incluso los momentos difíciles ya no eran cárceles, sino ríos que podía atravesar sin perderse. Entendió que no estaba aquí para tenerlo todo bajo control. Estaba aquí para vivir con conciencia y dejar que la vida fluyera a través de él, como el viento entre los bambús, sin detenerse, pero sin romper nada. Con el pasar de los días, algo sutil comenzó a suceder. No fue un cambio repentino, como una tormenta que limpia el cielo. Fue más bien como el deshielo en primavera. Imperceptible al principio, pero constante. La ansiedad seguía presente, sí, pero ya no rugía como antes. Ahora era una brisa lejana, no una voz que dictaba sus decisiones. Ya no saltaba a cada pedido con la urgencia de quien teme decepcionar. Ya no decía sí cuando su corazón susurraba no. Aprendió el arte silencioso de poner límites, sin rabia, sin explicaciones largas, sin sentirse culpable. Y en ese nuevo espacio que abría al decir no, descubrió algo olvidado: tiempo para sí. Tiempo para sentarse a mirar el atardecer sin prisas, para leer sin propósito, para reír sin motivo, para llorar sin esconderse. Comprendió que no había venido al mundo a cumplir expectativas ajenas, ni a sostener relaciones por costumbre, que cuidarse a sí mismo no era abandono hacia los demás, sino una forma más profunda de amar. Cada acto de honestidad con su sentir era un paso hacia la libertad, cada respiración consciente, un hilo que soltaba el nudo de la ansiedad, y así, sin necesidad de grandes gestos, algo dentro de él se relajaba. La mente, acostumbrada al ruido, empezaba a confiar en el silencio. El cuerpo, antes en alerta constante, encontraba refugio en el descanso. Porque cuando uno deja de luchar consigo, la paz ya no es un premio lejano. Es el suelo firme que ha estado siempre bajo los pies. Y ahora, querido oyente, esta historia no es solo de aquel hombre o de aquella mujer. Es también una puerta que se abre para ti. Porque tú también puedes detenerte por un momento y sentir. Quizás no tengas todas las respuestas. Tal vez aún lleves dudas, heridas, preguntas sin resolver. Está bien. Nadie camina este sendero con certeza absoluta. Pero lo que sí puedes hacer, aquí, ahora, es elegirte. Elegirte no como un acto de egoísmo, sino como un gesto sagrado de volver a ti. Elegirte significa escuchar tu cansancio y ofrecerte descanso, escuchar tu incomodidad y permitirte cambiar de lugar, escuchar tu alma y no seguir ignorando su susurro. No hace falta que lo sueltes todo hoy, solo una cosa, una creencia que ya no te sirve, una exigencia que te agota, una relación que te duele, un objeto que guarda una energía vieja. Suelta una sola cosa, haz espacio, respira y observa cómo, en ese pequeño acto, el alma se aligera. Recuerda, el bambú se dobla, pero no se quiebra. Y tú, como él, también puedes aprender a soltar con gracia. Este es tu momento, no para hacer más, sino para ser menos cargado. Que la brisa de esta reflexión te acompañe y que la ligereza, como el amanecer, te encuentre sin que tengas que buscarla. Y así, como una hoja que cae sin ruido, la historia llega a su final, no con grandes fuegos ni con promesas vacías, sino con algo más sutil, más verdadero, la semilla de una nueva mirada. Porque cuando eliges tu paz, sí, tú, dejas de mendigar tranquilidad en los lugares equivocados. Dejas de buscar validación en gestos que no llenan
Dejas de esperar que la vida te dé permiso para simplemente vivir. La paz no se encuentra, se elige y se defiende con ternura cada día. A veces, elegir tu paz significa decir que no, o decir que sí a lo que antes te daba miedo. A veces es quedarte en silencio, o caminar lejos de lo que alguna vez creíste que eras. No hay camino más sagrado que el que te devuelve a ti. Y si hoy sientes que el alma pesa, tal vez no esté rota. Tal vez solo esté agotada de cargar tantas versiones que no le pertenecen. Suelta, respira, permítete florecer, sin forzar, sin aparentar, sin correr. Como el bambú que no se opone al viento, pero tampoco olvida su raíz. Y así, con un susurro que no pretende convencer, sino acompañar, te dejo esta última reflexión. El alma florece cuando dejas de oprimirla con lo que no eres. Vuelve a ti. Ahí siempre ha estado la calma.